No sé si a alguien les falte algún boletín para que puedan levantar su mano. Nuestro hermano Ricardo se lo haga llegar. Ha sido una bendición poder estudiar la palabra de Dios. Sabemos, estamos estudiando el capítulo 53 de Isaías, por si gustan acompañarme con sus Biblias. Isaías 53. Y antes de que iniciemos, me gustaría que oráramos y le pidamos a Dios sabiduría. Padre, cuántas gracias te damos porque podemos abrir en este día tu palabra, que es tan preciosa para nosotros, Señor. Ayúdanos a anhelarla como los niños pequeños anhelan la leche, Padre, que somos débiles y necesitamos de ti día con día, Padre. Pero te damos la gloria y honra porque te plació el revelarte a nosotros por medio de tu palabra, Señor. Y podemos ver las maravillas de tu ley, Padre. Queremos rogar que nos ayudes el día de hoy, que esta predicación sea controlada por ti, Padre. Que el Espíritu Santo me lleve a toda verdad, que guíe cada una de mis palabras, Señor. Queremos pedir que quites cualquier distracción que haya en nuestras mentes, Señor, y solamente estemos enfocados en ti, Padre, en tu palabra, y que nos gocemos en escucharla por ella. Porque sabemos que hay hermanos que están padeciendo persecución, están padeciendo que a lo mejor no tienen una iglesia sana donde congregarse, Señor. Y tú nos das todas esas bendiciones el día de hoy, Padre. Permite que no lo menospreciemos o inclusive nos creamos más, Padre, sino que en este día tú seas el que reciba toda la gloria y honra que tú mereces. Y te damos gracias por ese sacrificio de tu Hijo Jesucristo, Señor, que fue inmolado en la cruz, pero todo fue por amor a un mundo pecador como nosotros, Padre. Te damos gloria y honra, que tú seas glorificado en este día. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, me pueden acompañar ahí a Isaías 53. Y sabemos que estamos yendo poco a poco estudiando este capítulo. Le hemos dado varios incisos a esta predicación. Estábamos dividiendo en 3 partes. Sabemos que esta predicación se titula El siervo de Jehová. Y ya vimos en los versículos del 13 al 15 del capítulo 52. Aprendimos cómo Dios exalta a su siervo. Y el segundo punto, que es en el que estamos ahorita, que es el sufrimiento del siervo, Isaías 53 del 1 al 9. Vamos a continuar en el versículo 3, que fue en el que nos quedamos el domingo pasado. En resumen, podríamos decir, si vemos el versículo 13, que dice: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Ahí aprendimos que el siervo de Jehová iba a ser exaltado debido al llamado que tuvo por el Padre, porque cumplió con todo su plan perfecto aquí en la tierra. Versículo 14: Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Vemos el padecimiento de Cristo, que iba a ser desfigurado a tal grado de que ya no parecería humano. Lo mirarían y dirían: ¿qué es esto? Versículo 15: Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él su boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Está hablando de la segunda venida de Cristo, donde todos los reyes se postrarán ante él, no abrirán su boca y empezarán a comprender quién era este siervo. Pero ya en el capítulo 53 vimos el versículo 1, donde Isaías ya se incluye y dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Decíamos, estos son los judíos que están viendo en un futuro hacia atrás. Decimos, ¿quién había creído todo esto que nos habían dado? La ley, los profetas. ¿Quién creyó que este siervo de Jehová era Jesucristo mismo? Versículo 2: Subirá cual renuevo delante de él,
Y como raíz de tierra seca no habrá parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Para los israelitas, para los gentiles, para toda la gente que estaba en el tiempo en que vino Jesucristo, sería como una rama seca, insignificante, que inclusive a veces te puede hacer tropezar y prefieres rodear esa rama en lugar de acercarte a ella. Pero sabemos que él era este brote, la simiente de David, era el Mesías, el Cristo encarnado, hermanos. Y vamos a continuar con el versículo 3, que nos está hablando sobre el sufrimiento del siervo. Se los leo, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Aquí vamos a empezar a ver la comprensión de los judíos, los que van a comprender qué le han hecho al siervo, cómo la nación de Israel lo ha estado negando. Y recordemos algo, hermanos, que esta profecía se puede ver en varios tiempos, en que Isaías estaba profetizando que iba a venir el Mesías y cómo lo iban a maltratar, cómo lo iban a desechar, pero también en el futuro, cuando se arrepienta Israel, lo va a ver, y están reconociendo todo esto en un tiempo futuro. Isaías comienza diciendo: es que este siervo de Jehová nosotros lo despreciamos. Esta palabra significa un desprecio, un desdén, una indiferencia, como cuando ves algo que es inútil, cuando alguien es inútil, que no merece ni siquiera tu atención. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros damos un regalo y que esa persona que se lo entregamos nos lo menosprecia? No lo quiero, está feo ese regalo, no es algo que a mí me agrada. ¿O qué pasa que cuando amablemente las mamás ofrecen la comida a lo mejor a algún invitado y que le haga el feo a la comida? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos haciendo algo por alguien y menosprecia nuestra ayuda? O inclusive a los chicos en el fútbol, que a lo mejor no escogen a alguien y lo menosprecian y lo hacen a un lado. Esto estaban haciendo los judíos. Es como si dijeran ellos: no le tuvimos en estima, lo tuvimos en tan poca estima a este siervo, continuamente lo estuvimos menospreciando. El Dios encarnado habitó entre nosotros y lo tratamos como un don nadie. Entonces diríamos que el pueblo de Israel, esos que habían recibido la ley, lo trataban como alguien vil, lo trataban como alguien despreciable, alguien que era digno de pura vergüenza y burla. Este siervo del Señor estaba siendo humillado, estaba siendo ejecutado por los romanos, en lugar de ser honrado y exaltado por el pueblo de Israel. En lugar de ser exaltado por esa victoria sobre los romanos, Jesucristo era una total desilusión y no merecía ser ese Mesías triunfante. Estaba caído y por eso ellos los menospreciaban, hermanos. Muchos de los fariseos de esa época mencionaban que Jesús no era el Mesías. Decían: es que era un simple loco. Inclusive yo les he estado enfatizando que le decían que era un endemoniado. Acompáñenme en sus Biblias a Juan 8:48. Juan 8:48. Se los leo. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes ¿qué? Demonio. Imagínense que al siervo de Jehová le dijeran: tú estás endemoniado. Ese es un gran desprecio, ¿no, hermanos? Ellos decían: es que eres un farsante,
E inclusive esos milagros que estás haciendo no es tu poder, es el poder de Belcebú. Mateo 12:24 dice: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú. ¿Príncipe de quién? De los demonios. Tú, Jesucristo, no tienes poder más que de Satanás. Por eso es que echas fuera los demonios y te obedecen. La gente lo veía como un blasfemo que se hacía pasar por el Hijo de Dios. Juan 5:18 nos dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, él se hacía llamar el dueño del día del reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Cómo es posible, Jesucristo, que tú te hagas igual a Dios? Esa es una blasfemia total, decían los judíos. Pero nosotros sabemos que Él era el Verbo encarnado, Dios hecho carne. Pero para ellos era un blasfemo, un endemoniado. Y tristemente hasta su familia, sus hermanos, no querían creer en Él. Juan 7 del 1 al 5. Juan 7 del 1 al 5 nos habla de esto. Versículo 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Otra vez querían matarle. Versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Sus hermanos le están diciendo: vete a esta fiesta, si eres el Mesías, ve y preséntate, y que te conozcan por lo que eres. Versículo 4 dice: porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. ¿Para qué te escondes? Si te vas a dar a conocer, sal. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Versículo 5. Porque ni aun, ¿qué, hermanos? Sus hermanos querían creer en Él, ni su propia familia. Podemos imaginar la escena cuando venía Jesucristo entrando en un pollino y todos le gritaban: Hosana, Hosana al Hijo de David. Pensaban que era su Mesías, pero al poco tiempo toda esa gente gritaba a gran voz: crucifícale, crucifícale. Desprecio tras desprecio, blasfemia tras blasfemia hacia este siervo de Jehová. Inclusive en la actualidad nosotros podemos leer el Talmud, que son todas estas recopilaciones de enseñanzas de rabinos. Ya no es algo inspirado, ya no es la escritura, pero es sabiduría, entre comillas, de los rabinos, que algunas son puras enseñanzas de hombres. Pero vean lo que dice sobre Jesucristo, algunos puntos. En el Talmud a veces continuamente se burlan de Jesucristo poniéndole apodos despectivos, le hacen falsas acusaciones y blasfemias. Siguen igual. Dicen que Jesús el Nazareno fue colgado porque practicaba hechicería e instigaba y seducía a Israel a la idolatría. También dice que Jesús prestó demasiada atención a la esposa de un posadero. Se empezó a fijar en una chica, en una mujer de un posadero, y dice: y recurrió a la idolatría, a adorar un pez. Cuando su rabino tardó en perdonarlo después de señalar que los ojos de la esposa del posadero estaban estrechos. Ya hasta le inventaron que a este Mesías tenía una esposa y que andaba en pecado, que andaba en idolatría. Inclusive dicen que su madre fue una adúltera. Todo esto es pura aberración, pura enseñanza que deshonra al verdadero siervo de Jehová. Pero a lo largo de la historia, hermanos, el rechazo es lo mismo. No solo enfocándonos en los judíos, sino en toda la gente, tiene un desprecio hacia Jesucristo. El mundo, sin importar la religión, a fin de cuentas rechaza a Cristo.
No creen que realmente sea todo lo que la Escritura dice de Él. Toman algunos pedacitos. No buscan conocerlo y mucho menos obedecerlo. No creen que Jesucristo sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Primera de Corintios 1:18 nos habla de eso, un pasaje muy conocido. Primera de Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es una locura para el mundo el tratar de conocer a este Mesías. Continúa el versículo 3 diciendo: y desechado entre los hombres. Jesucristo no fue rechazado solamente por sus enemigos, sino por todo tipo y clase de persona. Incluso los gentiles lo rechazaban completamente. Es como si este versículo dijera: nosotros lo odiamos y fue alguien repulsivo para nosotros. Lo abandonamos y lo dejamos totalmente solo. Carecía de características particularmente atractivas para que nosotros nos pudiéramos acercar a Él. Él no era un ganador, sino un perdedor. ¿Cómo es que quiere hacer algo por nosotros si ni siquiera puede salvar su vida? Que se salve a sí mismo primero y resuelva sus problemas. Ese era el pensamiento de los judíos. La Escritura nos dice que multitudes seguían a Jesucristo porque hacía milagros, pero ya estudiando los pasajes podemos ver que su intención era que los alimentaba gratis. Pero al comprender que las palabras duras de Jesús eran fuertes al decir que tomaran su cruz y lo siguieran, ahí ya la gente no se quiso comprometer. Juan 6:60 y 66. Juan 6:60 y 66 dice: aquí Jesucristo ya los había alimentado a los 5,000, los confronta y al oír las palabras de Jesús ellos responden de esta manera. Al oírlas, muchos de sus discípulos, de sus seguidores, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y más adelante en el 66 nos dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijeron: ese es el sacrificio, el compromiso que hay que seguir con Cristo es muy duro, yo me regreso a mi vida antigua. Isaías 49:7 dice: así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo. Y luego dice: al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, todas las naciones, al siervo de los tiranos verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán porque Jehová, porque el fiel es Santo de Israel, el cual te escogió. Lucas 18:31 al 32 dice: tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Desprecio entre judíos y gentiles. Inclusive podemos ir un poco más a gente más cercana de Jesucristo, sus discípulos, sus amigos, que demostraron una fe débil hacia su Salvador. Abandonaron a su Maestro, dejándolo recorrer solo la vía dolorosa hasta la cruz. Eso lo podemos ver en Mateo 26, 55 al 56. Mateo 26, 55 dice: en aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme,
Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Ahí estaba cumpliéndose la profecía que dice: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Hermanos, en nuestros días es lo mismo. La Escritura nos dice que los hombres aman más las tinieblas que la luz. Y lo vemos, puedes darle cualquier cosa a la gente, hasta cualquier tontería, y te la reciben. Pero les empiezas a hablar de Jesucristo y te empiezan a rechazar. Les mencionas a Cristo y hasta algunos se enojan. Las personas no quieren saber nada de Dios. Odian y rechazan todo lo que tiene que ver con Cristo. ¿Les ha pasado que invitas a alguien a la iglesia y le dan vueltas y vueltas? Sí, al próximo domingo voy. ¿Qué crees? No pude ir. Pretexto tras pretexto. Cuando les compartes el evangelio, te insultan, se enojan. En algunos lugares hasta te pueden escupir, incluso te quieren golpear o hasta te quieren matar por predicarles el evangelio. Entonces, hermanos, a lo largo de la historia vemos que han querido matar a los profetas, que han querido matar a los discípulos y que han querido matar a cada uno de los hijos de Dios, a cada uno de los cristianos. Y se gozan por hacerle frente a los cristianos. Un pasaje que me impresiona bastante es Apocalipsis 11:10, donde el Señor manda a unos testigos. Están predicando, dando testimonio, y digamos que ya los traen hasta aquí, los moradores de la tierra, y vean cómo responden ellos. Versículo 10. Y a los moradores de la tierra se regocijaban sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Ellos ya están muertos y se están alegrando. Se están enviando regalos unos a otros porque ya murieron. Luego continúa diciendo: porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Rechazo del Señor Jesucristo. Podemos ver la dureza del corazón del hombre que no quiere saber nada de Dios. Regresemos a nuestro versículo. Nos dice Isaías, identificándose con todo su pueblo, dice: nosotros también lo vimos como un varón de dolores. Jesús, al humillarse, al tomar forma de hombre, al venir a este mundo, experimentó aflicción, experimentó tristeza, angustia, sufrimiento, dolor físico. Ahora sabemos que Él es 100% Dios, todopoderoso, pero también Él es 100% hombre, por lo tanto tenía una naturaleza humana como nosotros. Por eso Él es el Verbo encarnado. Por eso Jesucristo padeció cansancio, padeció hambre como nosotros. Él tuvo sed, inclusive padeció dolor. Algunos ejemplos de esto lo podemos ver en los evangelios. Mateo 8:24 dice: y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Y luego dice: pero él dormía. El Señor estaba cansado. Marcos 11:12 dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. El Señor tuvo hambre. Juan 19:28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y un último versículo dice Lucas 19:41 al 42: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieseis a lo que menos en este tu día,
lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Señor Jesucristo lloró. Pues el Señor Jesucristo tenía sentimientos, hermanos. Enfrentó emociones, tentaciones, pruebas, dolor. Pero aquí hay algo interesante que lo diferencia de nosotros. Pero Él triunfó sobre todo ello. Y nunca pecó el Señor Jesucristo. Eso lo podemos ver en Hebreos 4:15. Donde nos dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor Jesucristo sufrió una auténtica angustia, dolores intensos, una aflicción intensa, que inclusive nosotros no podríamos describir. Recordemos que Jesús fue completamente molido, Él fue desfigurado. No hablaré mucho de estos términos ahorita porque los vamos a ver más adelante, porque Isaías los describe de una manera vívida más adelante en los siguientes versículos. Entonces este siervo de Jehová era humano que padecía como nosotros. Regresemos ahí al versículo 3, hermanos. Continúa Isaías diciendo, experimentado en quebranto. Es muy similar este término. Jesucristo experimentó aflicción, dolencia y quebranto. ¿Recuerdan a su amigo Lázaro? Cuando lloró por él. Y cuando lloró por toda esa gente que estaba llorando por Lázaro. Y el Señor se entristeció porque los veía como si ellos no tuvieran fe en una resurrección futura. Al Señor le dolían las consecuencias del pecado. Por eso el Señor lloró. Eso lo pueden ver en Juan 11:34 al 35. Cristo sufrió y lo podemos ver en ocasiones inclusive hasta turbado. Cuando Él estaba en el Getsemaní, estaba angustiado porque sabía que cargaría con la ira de Dios y su comunión con el Padre sería afectado. Marcos 14:33 y 34 nos dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. El Señor estaba angustiado. Su humanidad estaba angustiada, acongojada. Pero Él sabía que podía confiar en el Padre. Él sabía que tenía que cumplir con su objetivo y terminó diciendo, hágase tu voluntad. Mateo 26:39 nos habla un poco más de esta angustia. Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Bien podemos ver quebranto en el Señor Jesucristo, como lo menciona Isaías ahí en el versículo. No solo experimentó en quebranto, y esa palabra quebranto, hermanos, se puede referir también o traducir como enfermedad. Por eso los israelitas, al escuchar estas profecías de Isaías, cuando la leyeron originalmente, no pudieron entenderlas con claridad. Algunos podían ver esta idea del Mesías y no la podían concebir. ¿Cómo es que un Mesías va a ser sufriente y a la vez triunfante? Algunos rabinos pensaban que por esta palabra quebrantado, que a veces se puede traducir como enfermedad, pensaban que el Mesías iba a ser débil e inclusive enfermizo. Algunos de los fariseos lo consideraban como un leproso. Pero ¿cuál era la idea de Israel, hermanos? Ellos querían
un siervo, un Mesías que fuera conquistador, que trajera justicia y venciera a sus enemigos. Entonces no percibían esa diferencia, hermanos, entre el sufrimiento de Cristo y su segunda venida gloriosa de nuestro Salvador. 1 Pedro 1:10 al 11. 1 Pedro 1:10 al 11 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, ahí está, y la gloria venidera tras ellos. No lo comprendían, no encajaba en la idea del Mesías que ellos tenían. Isaías continúa diciendo, volvamos ahí, versículo 3. Y como que escondimos de él el rostro. Esta frase da la idea de ocultar algo, da la idea de esconder algo. Por ejemplo, cuando nosotros volteamos el rostro, volteamos la mirada, cuando alguien nos pide limosna y ayuda, muchas veces nos volteamos. Como cuando vemos a alguien sucio en la calle, cuando vemos a alguien enfermo o inclusive loco y nos queremos cruzar a la calle de enfrente para no tocarlo o tener contacto visual con esa persona. Lo despreciamos, nos desagrada, no queremos saber nada de esa persona. Y eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Así actuaron contra Jesús. Nos dijeran, nosotros nos volteamos para esconder nuestro rostro de Él. Nos volteamos horrorizados para no mirarlo. Preferimos no mirarlo porque nos provocaba una aversión, un aborrecimiento, y era repulsivo para nosotros. ¿Se acuerdan que leímos el Salmo 22? El Salmo 22, 6, 8 nos dice cómo se sentía Jesucristo en esos momentos de repulsión. Y dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, libérele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Desprecio, ocultando su rostro, volteando su rostro, no queriendo ver a este Mesías. Luego Isaías continúa diciendo, fue menospreciado. Lo despreciamos a cada momento. No lo queríamos ni siquiera tener en nuestro pensamiento. Para nosotros era poca cosa. Lo veíamos como algo vil y lo hicimos a un lado. El siervo sería considerado indigno de cualquier atención especial. Estaban cegados por el pecado, hermanos. Y no se daban cuenta que estaban menospreciando al Rey de Reyes, que estaban haciendo a un lado al Salvador del mundo, que estaban aborreciendo al poderoso brazo de Jehová. Y ese Israel que volteará hacia atrás, también Isaías nos dice que dirán, y no lo estimamos. Este es un término contable. ¿A qué me refiero con esto? Es un término que se usa para contar algo, para llevar los registros contables de algo. Y aquí este desprecio es como si dijera, no lo quisimos tomar en cuenta ni valorar. No tendría ningún valor para ellos. Para nosotros es como decimos ahora, era un cero a la izquierda. No lo respetamos, no lo teníamos en estima. El siervo sufriente no tenía valor para nosotros. Era un don nadie. Aunque muriera crucificado, no iban a perder nada ellos, porque no tenía valor.
Algo interesante es Judas, su discípulo. Cuando lo vendió por estas 30 piezas de plata, ¿qué estaba haciendo Judas? Lo estaba vendiendo al precio de lo que costaba un esclavo. Eso lo podemos ver en Éxodo 21:32. Éxodo 21:32 dice: esto era cuando un siervo moría, un esclavo moría por accidente. La ley decía que esto se debería de pagar, y dice: si el buey acornare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Judas estaba comprándose por lo más bajo que se podía dar por un esclavo. Lo estaba menospreciando y haciendo a un lado, prefiriendo esas piezas de plata que al Mesías. Hermanos, todos estos puntos nos hablan de la bancarrota espiritual del hombre y su incapacidad de buscar a Dios. Romanos 3, del 10 al 18 nos dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. Luego dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esos somos nosotros, despreciando, haciendo a un lado a este Salvador. Y a lo largo de la historia es lo mismo. No valoramos el sacrificio de Cristo. Incluso hay gente que blasfema y pisotea su sangre como lo más horrendo, lo más vil, lo menos preciado. Juan 1, del 10 al 11 nos dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le reconoció. A lo suyo vino, y los suyos no los suyos no le recibieron. Hermanos, yo creo que si hubiéramos estado ahí en la crucifixión de Cristo, hubiéramos hecho lo mismo. Lo hubiéramos odiado, hubiéramos gritado como la multitud: crucifícale. Incluso a lo largo de nuestra vida lo despreciamos de maneras peores. Le hemos ofendido con nuestro pecado, inclusive día con día. No podemos dejar de pasar en alto este pasaje, y podríamos decir: solamente tienes dos opciones con esto que nos está enseñando. O reaccionar como los judíos que despreciaron a Jesús, o puedes reaccionar como los judíos que reaccionaron arrepentidos, que van a reaccionar arrepentidos y con gran dolor por lo que le hicieron al Mesías. Y quiero preguntarte: ¿quién es Jesús para ti realmente? ¿Es un don nadie? ¿Lo desprecias y desechas? Porque podemos decir: vengo a la iglesia, lo conozco, pero nuestra vida está dando evidencia que no queremos saber nada de Él. ¿Valoras y comprendes en realidad quién es Él, Jesús? Y a lo mejor antes de Cristo éramos así, hermanos. Pero qué hermoso que nos ha cambiado. Nos da una vida ahora para amarlo. Podríamos decir: ¿cuánto amo a mi Salvador? ¿Cuánto amo a ese Mesías que vino a morir por mis pecados? A veces creemos que sabemos todo el Evangelio, toda la teología, y olvidamos las cosas más básicas. Se nos olvida lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros.
Vamos a ir avanzando. Acompáñenme ahora al versículo 4. Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aquí vamos a empezar a ver al siervo de Jehová como un sustituto, como Él toma el lugar de Israel, como Él toma nuestro lugar y castigo, a pesar de que nosotros lo menospreciamos. Miremos, esta ya es una confesión muy fuerte de Israel. Y el versículo comienza diciendo: ciertamente. Es como si dijera Isaías: sin embargo, sin duda alguna, verdaderamente. Pero esta palabra se usa para expresar una sorpresa, para expresar un cierto desconsuelo, una angustia. Lo que está ocurriendo aquí, hermanos, es que el pueblo de Israel futuro está mirando hacia atrás y está reaccionando con ese asombro hacia este siervo de Jehová. Entenderán que Jesucristo estaba obrando a favor de ellos. Ahora podemos ver que su actitud cambia totalmente. Pensaban que era un don nadie, alguien que estaba siendo humillado y crucificado por blasfemo y hereje. Pero de repente Jesucristo cobra gran valor para ellos y comprenden que verdaderamente era el Mesías. Él era el sustituto que vino a liberarlos de sus pecados y condenación eterna. Entonces el pueblo de Israel se siente consternado, sorprendido porque han negado y rechazado a Jesucristo durante todo este tiempo. En pocas palabras, es una confesión de arrepentimiento por sus pecados y trato hacia el Mesías. Dice: ciertamente Él vino a morir por nosotros. Pero ahí Isaías resalta algo. Dice: llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ciertamente el siervo de Dios estaba cargando con nuestras enfermedades. Él llevó nuestras angustias, nuestras penas, nuestras aflicciones. Entonces esa palabra nuestras está enfatizando que la enfermedad no pertenece al siervo, sino ¿a quién, hermanos? A nosotros, al pueblo de Israel, a los gentiles. No son de este siervo. Entonces, a partir de estos versículos vamos a ver mucho este contraste entre el nuestros y él, el siervo. Aquí va a empezar a jugar con esas dos palabras Isaías, para que no olvidemos que son las enfermedades y nuestros dolores las que padeció Jesucristo. Él no tenía que padecer por ellas, nosotros teníamos que sufrir por ellos, pero su amor y por su misericordia, Él lo hizo, Él las llevó. Ahora Él dice que llevó nuestras enfermedades. Esto lo podemos traducir como malestares, dolores o inclusive como calamidades. Pero por el contexto podemos saber que se está refiriendo al pecado y que habla de la maldad humana, de cómo somos nosotros, y nos está diciendo de la propiciación de Cristo hacia nosotros. Hebreos 7:26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Jesucristo era el sustituto perfecto, hermanos, el sacerdote que no tenía que ofrecer por sus pecados inclusive, porque no había mancha en él, no había pecado en él. Él era completamente, como dice este versículo de Hebreos, santo
y puro. La vida que llevó fue completamente perfecta e inclusive agradable para el Padre. Entonces claramente podemos ver en el ministerio de Cristo que Él curó enfermedades, ¿sí? Ayudó a los endemoniados. Podemos ver que inclusive obró milagros a favor de gente, y nos lo dice Mateo 8, 16 al 17. Mateo 8, 16 al 17. Dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, ahí están endemoniados, con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, hubo sanidades, pero para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Hermanos, todas estas enfermedades, dolencias, Cristo llevó sus consecuencias, obró milagros sobre ella, pero son parte de esta maldición que cayó en la humanidad desde Adán, todas esas enfermedades. Pero podríamos decir por el contexto que nuestra mayor enfermedad, por la que vino a morir principalmente Jesucristo, es por nuestro pecado, por nuestra enfermedad mayor, que es el pecado, y fue curada por Cristo en la cruz. Eso nos lo confirma Pedro en 1 Pedro 2:24, que dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a justicia. Y vean, este lenguaje es muy similar: y por cuya herida fuisteis sanados. Sí, Jesucristo obró milagros, sanidades, pero su objetivo principal, como dice aquí Pedro, era llevar nuestros pecados, porque cuya herida fuisteis sanados. Incluso podemos ver lo que nos dice la palabra sobre la eternidad, donde disfrutaremos de plena salvación, de plena salud, ya que habrá desaparecido completamente las enfermedades y el pecado. Apocalipsis 21:4 dice: enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Que el Señor se estaba entregando por nuestras enfermedades, se estaba entregando por nuestro pecado. No estoy diciendo que nos vayamos a curar de cualquier cosa, como ese evangelio que predica mucha gente, y que si no te curas es por falta de tu fe. Estamos en este mundo caído, hermanos. A veces sufrimos por naturaleza, a veces sufrimos por consecuencias de nuestro pecado, porque íbamos en un automóvil borrachos y nos estrellamos, y ahora tenemos la consecuencia de que no puedo caminar bien. Pero lo principal es nuestra salvación. Ese sustituto se estaba entregando por nosotros, estaba cargando todas estas enfermedades. Ahí tenemos una palabra interesante. Dice llevó. En el hebreo es nasá. Esta palabra significa levantar algo o agarrar algo. Y aquí es un verbo activo. ¿Por qué les menciono esto, hermanos? Porque Jesucristo mismo está diciendo que Él tomó esas enfermedades, que Él puso sobre Él todo ese pecado y castigo que merecíamos. Estaba asumiendo y llevando esa carga como propia. El siervo se hizo cargo de todo el pecado de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Señor ha dicho que la paga del pecado es muerte, y ese sustituto tenía que cargar y pagar por los pecados del mundo. Ahora esa palabra de llevó, nasá, los judíos, esa palabra les tenía que traer algo a la mente. Todo esto debería recordarle los sacrificios del día de la expiación. Cuando el macho cabrío lo llevaban al desierto, se los voy a leer en Levítico 16:22.
16:22 dice: y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Ahí fíjense al principio: y aquí el macho cabrío llevará. Esos machos cabríos no podían quitar el pecado, pero este siervo de Jehová sí podía cargar con ese pecado. Nos podía quitar el pecado, ya que ni siquiera nuestras obras humanas pueden alcanzar ese perdón. Pero Cristo, el hombre perfecto, dio su carne, decidiendo cargar todo esto y así poder quitar el pecado del mundo. Este era un simbolismo, y Israel tenía que entender que este era el macho cabrío. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahí está otra vez llevar, Él va a llevar. Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, y Él mismo se ofreció a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, ¿a poco esto no es una esperanza? El saber que Cristo ha vencido el pecado y en un futuro tendremos esa gloria eterna. Esa es la mejor noticia que podemos tener nosotros que estábamos perdidos. Que hay perdón de pecados en Cristo. Y ahora podemos vivir en santidad porque ya no somos esclavos del pecado. Luego continúa Isaías diciendo: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Los israelitas dijeron: es que cuando vino Cristo, nosotros pensamos que ese castigo que estaba llevando era justo, que era necesario que muriera ese blasfemo. Pensaban que Dios mismo lo estaba afligiendo y humillando. Inclusive los fariseos pensaban que estaban haciendo el bien al tratar de erradicar a Jesucristo. Juan 16:2 nos dice eso: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Qué hacía Pablo? Dice: yo era un perseguidor de la iglesia, yo los arrastraba y los metía a las cárceles. Pero la verdad es que era todo lo contrario. Cristo estaba honrando y glorificando al Padre. El Padre continuamente decía: este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Isaías dice que Él fue azotado. Esta palabra es decir, es un golpe fuerte, un azote intenso. Podríamos decir que fue un golpe brutal. Creían que Cristo estaba siendo brutalmente castigado por Dios. Pensaban que su miseria era porque Dios le estaba azotando intensamente. Su sufrimiento era horrendo a causa de Jehová, que estaba obrando justicia sobre este hereje. Dice que también fue herido, fue golpeado. Significa algo que derribas o algo que incluso matas. Dice que Él fue abatido, fue humillado, maltratado, oprimido, hasta ser destruido. Estos son términos muy similares. Pero aquí hay algo interesante en el hebreo, hermanos. Estos son participios pasivos. Y esto es algo hermoso, que nos está enfatizando que Jesucristo se estaba entregando con toda voluntad al castigo divino. Estaba permitiendo que todo ese peso cayera sobre Él. Es como si dijera: Él fue azotado, estaba siendo herido, fue abatido por Dios. Ese hermoso Mesías estaba entregando su vida y cargando con el castigo
por amor a nosotros. Juan 10:18 dice, hablando Jesucristo cuando iba a entregar su vida, dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahorita viene a mi mente cuando vienen los soldados a arrestar a Jesús y dicen: ¿quién es Jesús? Y dice Jesucristo: yo soy. Y dice la Escritura que esos soldados dieron un paso hacia atrás y cayeron. Jesucristo tenía que entregar su vida. Nadie se la podía quitar. Y ahí dice el versículo, regresando: Él fue azotado, herido y abatido de Dios. Por el Elohim, el Dios creador, lo estaba castigando. Creían que el Señor lo estaba tratando como un pecador que merecía ser fuertemente azotado, herido y castigado. Pero hermanos, así como nosotros lo hemos comprendido en el Evangelio, Israel lo comprenderá y dirán: fue por nuestras enfermedades, fue por nuestras penas, por nuestros pecados. Jesucristo no sufrió un dolor físico simplemente y abandono humano, sino que en la cruz fue abandonado por el Padre, recibiendo todo ese castigo infernal que merecíamos nosotros los pecadores. Pero ahí podemos que el Elohim lo estaba entregando. No era un plan B, como si se estuviera escapando, sino que así estaba predestinado. Jesucristo debía de ser entregado, Él se entregaría. Y esto lo podemos ver rápidamente en dos versículos. Hechos 2:23 dice: a este entregado por el determinado consejo, hablando de Jesucristo, y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hechos 4:27 y 28 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungisteis, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Y vean este versículo 28: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. El plan de redención se estaba cumpliendo. Por eso Isaías profetiza que sería exaltado. El Señor sabe todo. Hermanos, esto es algo hermoso, este plan de redención. El siervo inocente muere como sacrificio por nuestro pecado. Aquí está revelada claramente que en ninguna otra parte del Antiguo Testamento la esencia misma del plan de redención. Por eso les comentaba, es como si fuera otro evangelio. Entonces Jesucristo es el agente y nosotros somos los beneficiarios. Cristo estaba siendo maltratado por causa de nuestros pecados. Él estaba llevando nuestra muerte que nosotros teníamos que padecer. Ese castigo horrendo que merecíamos tú y yo, Él lo estaba cargando, lo estaba llevando. Imagínate eso. A veces hacemos pequeñito a Jesucristo, es el de las historias que nos enseñan de chiquito. Pero era el Dios todopoderoso humillándose, hermanos, cargando con el pecado. Estaba siendo abatido en la cruz por nuestros pecados. Ese juicio que merecíamos nosotros. Y podríamos decir: wow, qué amor incomparable de nuestro Dios, qué gracia inmerecida hacia nosotros, qué salvación en Cristo Jesús. Tristemente, nosotros luego nos quejamos, ¿no? Por padecer por Cristo, porque la gente nos agrede, porque la gente se burla, siendo que el Dios Todopoderoso se entregó por nosotros. Deberíamos de decir: yo quiero amarte como tú me amas a mí. Hermanos, ¿cuánto amas al Señor? ¿Cuánto amas a tu Salvador?
Vamos a ver el versículo 5 rápidamente. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra fe fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Otra vez está enfatizando nosotros, nosotros somos los pecaminosos. Nuestra vida desde que fue concebida fue hecha llena de maldad. Somos pecadores desde el vientre de nuestra madre. Pero ahí Isaías dice que mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Él fue herido y lastimado por nuestras culpas. Fue lastimado por causa de nuestra rebelión. Fue herido hasta la muerte. El siervo estaba pagando justo por los injustos. Hermanos, yo no puedo pagar por ustedes ni ustedes por mí. Somos igual de pecadores, somos igual de deudores delante de Dios. En un futuro, usando otro pasaje para apoyar esto, Isaías reconocerá todo esto que le hicieron a su Mesías. Zacarías 12 del 10 al 11, Zacarías 12 del 10 al 11 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, ¿a quién? Traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran lloro en Jerusalén, como el llanto de Odadrimón en el valle de Megido. Es lo mismo. Israel se va a doler y a llorar porque lo traspasaron. Y estos israelitas continúan diciendo: y aparte Él fue molido por nuestros pecados. Jesucristo fue amoratado por nuestra transgresión, fue abatido a golpes por nuestra perversidad retorcida, fue destruido y pulverizado por nuestra perversidad. Esa palabra tiene la idea como cuando nosotros molemos un chile. Él fue molido. Como cuando aplastas una uva para hacer vino. Jesucristo, podemos ver que sufrió el desprecio de la humanidad, insultos, burlas, le escupieron, lo abofetearon, lo golpearon, lo desnudaron. Le pusieron una corona de espinas, lo clavaron en una cruz, lo traspasaron con una lanza. Pero lo más tremendo, hermanos, es que estaba siendo molido y aplastado por el Padre por causa de nuestros pecados. Podemos ver la gravedad de nuestro pecado y la asombrosa santidad de Dios. Ojo, hermanos, no me estoy refiriendo a que Jesucristo fueron quebrados sus huesos. Hay bastantes pasajes que nos dicen que no sería quebrado ninguno de sus huesos. Pero Él se está refiriendo a esta carga que estaba llevando delante del Padre. Pues vemos este simbolismo entre la Pascua, donde este cordero no se le deberían de quebrar los huesos. Y eso debería apuntar y decir: este es el Mesías. Ahora, hermanos, aquí podemos ver la inspiración divina. Isaías, escribiendo todo esto, a pesar que en el tiempo de los judíos la mayor muerte era la lapidación, el ser apedreado, ¿cómo es que Isaías iba a imaginarse este tormento de la cruz que inventarían los romanos en un futuro? Y podemos ver que Dios estaba inspirando a su profeta, diciendo: esto es lo que va a suceder con el siervo de Jehová. Continuemos, dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo que recibió Jesucristo fue para darnos paz a nosotros. Él fue el sustituto para podernos dar paz delante de Dios. Ahí está usando la palabra shalom, que significa bienestar, salud, prosperidad, plenitud, salvación.
bendición, alguien que es tu amigo. Entonces, gracias a que Cristo murió en la cruz, es que ahora somos salvos, es que ahora podemos ser llamados amigos de Dios, pero también, y algo más hermoso, es que podemos decir que somos hijos de Dios, porque hay paz con Dios. Como dice Romanos 5:10, fuimos reconciliados con Él. Éramos sus enemigos, pero Él nos reconcilió. Tenemos paz para con Dios. Isaías continúa diciendo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesucristo le traspasaron sus muñecas, sus pies, su costado. Fue por causa de sus moretones, heridas, por ese golpe fuerte que llevó en nuestro lugar. Todos estos son términos que nos hablan de las heridas de Cristo y cómo Él padeció por nosotros. Pero dice Isaías, fuimos nosotros curados. No se refiere a una curación física inmediata, donde ya no padeceremos enfermedades físicas, como si ya no fuéramos afectados por la caída. El contexto está hablando de nuestras rebeliones, recuerden, hermanos. Nosotros podemos ser sanados, o diríamos restaurados, de ese pecado que llevábamos nosotros. Hemos pasado de muerte a vida, y en un futuro disfrutaremos de la eternidad con cuerpos glorificados, sin enfermedad y deterioro. Eso es algo similar a lo que dice el salmista en Salmo 41:4, que dice, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Y luego menciona ahí, sana mi alma. Y no dice porque está enfermo. Vean lo que dice a continuación, porque contra ti he pecado. El pecado es la causa, es nuestra enfermedad. Ahora, hermanos, si se fijan, Isaías ha venido diciendo, es nuestro pecado, nuestras enfermedades. Pero aquí donde dice, fuimos nosotros curados, es todo lo contrario. Aquí es algo pasivo, algo que fue curado por nosotros, algo que nosotros no tuvimos nada que ver. Lo que estoy diciendo aquí es que la salvación es de Jehová. Nosotros no pusimos ni un granito de arena por nuestra salvación. Estaríamos quitando ese mérito a Jesucristo que estaba en la cruz y decir, no importa lo que sufriste, yo pongo esta partecita. ¿Se acuerdan el ejemplo que les dije del regalo? Imagínate que tú dieras un regalo y te dijera a esta persona, oye, al menos déjame darte 10 pesos por él, ¿no? Nos ofenderíamos. Hermanos, esa salvación, esa curación es por gracia, es gratis. Por medio del sacrificio de Cristo es que podemos salvarnos. John A. Brown dice, todo el oro y la plata del universo no podrían comprar esas bendiciones. Todos los mejores esfuerzos del hombre y todas las nobles intenciones no pueden borrar ni un solo pecado ni ganar la paz con Dios. Ningún ser humano podría cancelar un solo pecaminoso pensamiento, palabra o acción, sufriendo el castigo merecido. Los delincuentes, por ejemplo, los delincuentes, por ejemplo, no eliminan la culpa de sus expedientes pasando años en la prisión, o ni siquiera por sufrir la pena capital, sino que pagan la sentencia que merecen. Pero Jesús, que es santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos, Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Hermanos, visita si alguien viene por primera vez.
quiero decirte que Él es el único que puede curar nuestras enfermedades del pecado. Él es el que puede eliminar nuestra transgresión delante de Dios. Por eso es que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. La Escritura a cada momento nos dice: tú eres pecador, somos pecadores, tú eres culpable de violar la ley de Dios, de estar totalmente separado de Él, de ser débil y espiritualmente muerto. Y tu cuerpo espiritual está invadido por pecado. Hermanos, tú y yo somos tan culpables de la muerte de Cristo como Anás, como Caifás, como Herodes Antipas, como Pilato, como esos judíos, como esos gentiles. Pero todo ha sido por causa de nuestro pecado. Quiero dejarte estas preguntas en tu mente. ¿Tú has sido sanado? ¿Dios ha perdonado tu pecado por medio de Cristo? No venir a Él, hermanos, es como tener la cura del cáncer y alejarnos de esa cura. No querer venir a Cristo es decir: yo prefiero mi castigo eterno y hacer mi voluntad. ¿Has venido a Cristo en arrepentimiento, en fe? ¿Tu vida refleja que realmente sigues al Señor Jesucristo, al siervo de Jehová? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Quién es Él para nosotros? ¿Qué tanto predicamos este evangelio que a lo mejor ya conocemos? ¿Nos da pena? ¿Somos valientes y predicamos esta verdad porque es la única cura contra el pecado? Este es un evangelio de paz. Este es un evangelio de salvación. Este es un evangelio donde se muestra nuestra pecaminosidad y la santidad de nuestro Dios. Prediquemos que hay salvación en Cristo. Vamos a orar. Padre, cuántas gracias te doy porque es hermosa tu palabra. Puede ser duras estos versículos, Padre, pero nos muestra quiénes somos. ¿Y dónde estás tú, el santo, el alto y sublime, Padre, que decidió humillarse por pecadores como nosotros? Te damos gracias porque te plació llevar todo ese sufrimiento, tanto humano como en la cruz que cargaste con la ira del Padre, Señor. Señor Jesucristo, te amamos, te glorificamos porque tú eres digno, porque tú eres el Cordero que fue inmolado en la cruz, Padre. Sabemos que seguimos fallando, pero ese sacrificio fue completo para nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero permite que todo esto sea de aliento para que vivamos en santidad, para que cuando tú regreses encuentres una esposa limpia, sin mancha, Padre. Y ayúdanos a predicar este evangelio, para que día con día se añadan los que han de ser salvos, Señor. Y te damos la gloria y honra y decimos: en Cristo hay salvación. En nombre de Cristo Jesús. Amén.